¿Cuándo se da cuenta que su vocación era ser sacerdote? Yo me di cuenta a los 12 años y todo nació porque comencé a frecuentar un grupo de acción católica, de aspirantes de acción católica, y me entusiasmaban básicamente dos cosas: una relación con Dios que el Padre nos enseñó a cultivar, y también una preocupación por los demás. ¿Su padre estaba de acuerdo? ¿Tuvo el apoyo total de su padre cuando usted comienza a inclinarse por esta vocación? Cada vez pasan los años y siento más admiración por mis padres. Mis padres eran un matrimonio de los tantos que hay de clase media, y lo que más me conmovió es cuando el padre Celarayán fue a decir a mis padres que yo quería entrar al seminario. Ellos dijeron: si él desea esto y él va a ser feliz, que vaya. Siempre me acompañaron, nunca mis padres me presionaron. ¿El seminario qué significa para usted? El seminario ha sido una etapa muy importante en mi vida. Piensen que yo salí a los 12 años de mi casa y pasé 12 años en el seminario. Cuando me ordené sacerdote tenía la mitad de vida en mi casa y la mitad de vida en el seminario. 5 años de secundario en el Colegio Quintana, yo fui a estudiar en el Colegio Quintana, pero viví en el seminario. Y después 7 años en Tucumán. El seminario, también el Señor me dio un seminario con compañeros excelentes, con formadores excelentes, como el padre Denet, como el padre Carnielo, ¿no? Como el padre Ocampo, que en paz descanse, y después los formadores de Tucumán, y después una vida normal de jóvenes, ¿no? Y creo que lo mejor que me enseñó el seminario es el aprovechamiento del tiempo y el uso del tiempo en cosas valiosas, ¿no? ¿Pudo haber dejado el sacerdocio, por ejemplo, porque se enamoró? Siempre, sí, siempre es un sí que uno renueva. Ninguna vocación es, como dicen algunos, un sí ni un no, ¿no? En los avatares de la historia de la vida personal, el amor, los problemas. Gracias a Dios, nunca he dudado de que Dios me haya llamado. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón, o como uno tiene la sensación de que siempre la culpa la tiene el otro? Los seres humanos somos especiales, porque por una parte nos equivocamos, cometemos errores, el error, el equívoco, la falta, es parte de nuestra vida. Pero curiosamente nos cuesta reconocerla, nos cuesta tener autocrítica y nos cuesta pedir perdón. Dice Erich Fromm, hablando él en otro plano, que pedir perdón es algo sano, o sea, para uno mismo y para los demás. En la confesión uno tiene el gran regalo de pedirle perdón a Dios y de poder reconciliarse con los hermanos. Creo que la base de la madurez y de la felicidad es tener autocrítica, saber vivir con las frustraciones, con los errores, y eso, saber brindar a los hermanos. El Papa Francisco es un elegido de Dios para sacar a la Iglesia de una larga crisis. Sí, totalmente. Dios siempre nos sorprende. Nosotros tenemos poca memoria, pero si hacemos memoria cuando fue elegido el Santo Padre, teníamos una gran crisis en la Iglesia. Que un Papa haya abdicado, que un Papa haya renunciado por el peso de la tarea y por la honestidad de él decir no puedo con esto, significaba de que somos demasiado malos dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, ¿no? Que la crisis era muy grande, teníamos un gran peso en la Iglesia. Entonces de pronto el Señor ha aireado la Iglesia llevando un hombre del tercer mundo. Los hechos que tienen como protagonista al padre Julio Grassi, ¿le dan bronca, le preocupan? ¿Qué le genera? Yo quiero ser honesto, con el tema del padre Grassi, yo tengo un bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo? ¿Usted es amigo, lo conoce? No tengo. No, pero ¿cuál es mi bloqueo? Que el caso nació mediático. Todos lo sabemos. Entonces, gente que lo defiende a muerte y gente que lo ataca a muerte.
Entonces ya nació mediático, no tenemos objetividad frente a la verdad. Además, detrás del caso mediático hay mucho dinero en juego, por la fundación, por lo que él estaba comprometido con los medios de comunicación. Entonces es difícil. Yo, frente a estas cosas que ya son manipuladas desde el comienzo, me bloqueo porque me pongo escéptico, no creo, no es que no deje de creer, no creo ni una cosa ni la otra en profundidad. El 8 de junio, el Papa realizó un gesto histórico en el Vaticano, ¿no? Cuando logra reunir tanto a Shimon Peres, presidente israelí, y al líder palestino Mahmoud Abbas. Y habló de derribar los muros del odio y pidió una oración histórica por la paz. Usted conoció el mundo, usted anduvo por muchas partes. ¿Es posible la paz? La paz es posible, pero tiene que nacer del corazón de los hombres. El gran problema para la paz somos los seres humanos, que somos naturalmente violentos y tenemos intereses mezquinos. Bueno, sería largo de explicar por qué el problema de la Tierra Santa, porque es un problema milenario, pero pienso que en la Tierra Santa es una postal, es una selfie de lo que es la humanidad, ¿no? Porque tienen intereses para pelear, porque es por la tierra, por el progreso de la familia, porque es un pedazo de tierra para muchas personas, pero ahí entran en juego, se mezcla la religión, la política, la fuerza, y el que tiene la fuerza no quiere dialogar, y el otro se defiende, hasta se defiende con la propia vida. Entonces yo aprendo a distinguir la gente de buena voluntad que hay en todos los países, en todos los pueblos del mundo, y aquellos poderosos intereses mezquinos que avasallan a los hermanos. Y eso está por encima de las nacionalidades, está en el corazón del ser humano. Padre, ¿por qué cuesta tanto separar, destellar de la política a la corrupción? ¿Son definitivamente inseparables? No, creo que es difícil hablar de esto porque uno puede parecer como un discurso intimista, ¿no? Pero hay una parábola en el Evangelio de Mateo capítulo 13 que Jesús describe algo que es el drama de la humanidad, el bien y el mal. Dice, el trigo que siembra Dios, dice, y la cizaña que siembra el maligno. Pero lo curioso que Jesús dice, al fin de los tiempos, Dios va a separar buenos y malos. Mientras tanto, en la vida presente, ese bien y mal está en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros hablamos de la corrupción a gran escala, que la hay y que es horrorosa, ¿no? Pero todas las pequeñas corrupciones que tenemos, todos, las tenemos en la educación, en la economía, en la coima. Los argentinos somos naturalmente anárquicos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que sanar el corazón, apostar a una ley, a la ley de Dios en primer lugar, y darnos cuenta que tenemos que, por lo menos, tener al frente el ideal de la honestidad, de la justicia, del bien común, de la solidaridad, sin negar esta otra presencia del mal, pero contrarrestarla. Lo que pasa es que hicimos una anarquía tal que nos es muy común saber que se roba de 100.000, que roba el Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Somos todos. Pero también nosotros robamos, en una oficina se roban hasta el papel. Si hay un teléfono público, los robamos. Los ciudadanos destruimos carteles, quemamos un bosque, robamos los postes. O sea, la corrupción está instituida en todos los niveles. Tenemos que sanar el corazón, y para eso es muy importante la tarea de la educación, en primer lugar en la casa y después como sociedad. Y para ello tenemos que dejar de pelearnos por tonteras y apuntar al objetivo, que es sanear nuestra sociedad. Usted está visto en nuestra comunidad como un militante en contra de la pobreza, en contra de la injusticia. Sabemos que socialmente se ocupa por este tiempo de un sector como es el Club 9 de Julio, ¿no? Cuénteme, ¿qué le representa a usted los chicos de la droga, muchas veces sin tener para vestirse,
padeciendo frío. Yo creo básicamente en que hay que trabajar en dos ámbitos, ¿no? Y fuerte. Uno, la educación, ¿no? Que es fundamental, y el otro, el ámbito del deporte. Porque el tema de la droga es muy complejo, pero hay un sinsentido detrás, hay una insatisfacción, hay una pobreza estructural. Entonces la droga en definitiva es una huida, que es una huida peligrosísima. Yo creo que los seres humanos, si nos comprometiésemos más, los que gestionan el mal, nosotros los arrinconaríamos, no le daríamos lugar. Bueno, siempre es una pelea desigual, pero hay que dar de esa pelea con los medios honestos, digo, con el compromiso en el club y con el compromiso en la educación. ¿Qué más quiere, admira o ve como bueno de este país y qué es lo que más le preocupa? El país nuestro, bueno, no lo digo yo, ¿no es cierto?, lo dicen los que más saben, es un país al cual Dios le ha dado en abundancia, nos ha dado una naturaleza que tenemos en abundancia. Pongo siempre este ejemplo, comparado en la cantidad de habitantes con Egipto. Tenemos casi la misma cantidad de habitantes, alrededor de 40 millones. Egipto solo tiene en el territorio, el 10% de todo el territorio es cultivable. Nosotros tenemos tierra, tenemos minería, tenemos todos los recursos naturales y tenemos los recursos humanos. Si pensamos que, por ejemplo, de nuestras universidades, son las únicas universidades en Latinoamérica que han dado premios Nobel. Por supuesto, esto hace 30 años, pero premios Nobel salidos de aquí. Entonces, hay un capital humano y hay un capital, un recurso, los recursos materiales para vivir bien. O sea, no podemos dudar que Dios nos ha bendecido, que ha sido generoso. Lo que me preocupa somos los argentinos, que no nos damos cuenta, que hacemos de la queja digamos, un modo habitual de hablar, de vivir, que hacemos de la corrupción algo habitual, que no queremos trabajar, multiplicamos todos los días no laborables, los puentes, los feriados largos, todo lo que se quiera. No queremos aprovechar esto. Eso me preocupa, pero creo que eso se puede contrarrestar en un aprendizaje con la educación. Y en la educación cumple un rol importante la religión. Catamarca, usted la lleva muy, pero muy adentro, ¿no? Yo he tenido la gracia de Dios, porque es de Dios y también de mi iglesia, que me ha costeado los estudios, de poder estar en otras partes del mundo, ¿no? De vivir en Jerusalén, un regalo de Dios, vivir 3 años y medio en esa ciudad multicultural y donde se nuclean las religiones monoteístas del mundo, de conocer otros países, pero amo la patria y agradezco a Dios dentro de la patria, en el lugar donde a uno lo ha puesto, que es Catamarca, ¿no? ¿Le gusta el futbolito de quién allá? El fútbol es mi pasión dominante, sí. Me gusta. ¿Hincha de quién allá en Buenos Aires? River. El mejor jugador del mundo. Soy gallina, sí, gallina. Sí. ¿Y acá? Gallina a morir. Y en Catamarca soy de policial. Una pregunta futbolera, si un rival le mete un codazo queriendo o no queriendo, ¿cuál es su respuesta? ¿Le ha tocado, me imagino, alguna vez? No, a esta edad, no, la respuesta en el fútbol siempre primero es pasional. Es el deporte que saca de adentro lo bueno y lo malo. Pero no, después a esta edad, todos en el nivel donde nosotros jugamos, sabemos que nos tenemos que cuidar y sabemos bajar los decibeles. ¿Ha escrito libros? He tenido la gracia de escribir, he escrito algunos trabajos más cortos, pero escribir junto al padre Ibáñez y a una doctora en Biblia de Salta, un libro sobre Jesucristo, ¿no? Que es donde he tenido que investigar mucho tiempo la persona del Señor, que siempre me fascina, y bueno, y después obras más cortas, ¿no? sobre el ámbito de la Biblia, el campo de la Biblia. Y la lectura sí, me apasiona. Me gusta leer, bueno, en mi campo, en la teología, en la Biblia, me gusta leer también filosofía,
y la literatura. ¿Qué es la amistad para usted? La amistad para mí es un modo exquisito de vivir el amor de Dios. Para mí la amistad es algo sagrado que hace que la vida sea mucho más llevadera, más agradable, muchas veces dura. Gracias, querido padre. Gracias a ustedes.